Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Puentes. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la regresión logística. Básicamente, la regresión logística es una técnica de análisis de datos que utiliza las matemáticas para encontrar las relaciones entre dos factores de datos. Es importante entender que esta regresión logística pues funciona o analiza la información de acuerdo a una clasificación binaria, que la clasificación binaria es la tarea de poder clasificar o agrupar los elementos de un conjunto en dos grupos con base a una regla, la regla que estemos analizando. En este caso puede ser un ejemplo muy claro la detección de spam. ¿Qué es lo que el usuario considera spam o qué es lo que considera necesario e importante y relevante para pues, tener dentro de su correo? Esa vendría siendo una de las clasificaciones o una de las reglas principal para la regresión logística. Es importante tener en cuenta que los resultados o la variable objetivo puede tener una naturaleza dicotómica. Aquí hago referencia con naturaleza dicotómica. Básicamente es que esta variable objetivo o este resultado solo va a tener dos posibles resultados: uno o cero, verdadero o falso, sí o no. Básicamente, esta regresión logística describe o estima la relación entre una variable dependiente y las variables independientes, como lo venía mencionando anteriormente, el ejemplo de detención de spam o si el día de hoy va a llover. La probabilidad de que llueva es de, bueno, ¿va a llover sí o no? Depende de qué, depende de factores como el clima, la temperatura atmosférica, la precipitación de las nubes, bueno, otros factores que pueden influir dentro de este fenómeno natural. Ahora bien, también es importante tener en cuenta que a la hora de realizar o usar esta regresión logística, nos vamos a encontrar con una función sigmoide, que básicamente es una función en donde se va a presentar una curva en forma de S. Esta curva pues va a representar un resultado. Si el resultado va hacia el infinito positivo, generalmente la respuesta va a ser sí o uno. Y si por el contrario va para el infinito negativo, la respuesta más probable va a ser no. Básicamente se categorizan o se catalogan en dos resultados. Si está por encima de 0,5, el resultado es sí, y si está por debajo de 0,5, pues el resultado va a ser no. Sin embargo, nos podemos presentar un escenario en que el resultado sea 0,75. En este caso, con la regresión logística vamos a poder informar que el 75% de los resultados informan que es posible que llueva, o que es posible que una persona tenga cáncer, o que es posible aprobar una materia. Básicamente es esto. Una diferencia entre la regresión lineal y la regresión logística es que la salida de la regresión logística es una salida discreta, en donde vamos a poder analizar si efectivamente va a llover, sí o no, o si el precio de una acción va a subir o va a bajar. Básicamente esta es la diferencia, ya que en la regresión lineal, pues se va a conocer el porcentaje de probabilidad de que el día de hoy llueva o de que el precio de una acción aumente, pero es la probabilidad. Ahora bien, hablando de por qué es importante esta regresión logística, básicamente la regresión logística es importante en el campo de inteligencia artificial y machine learning, ya que son modelos en que nos permite conocer el resultado, la probabilidad de, pues, de un fenómeno que vaya a ocurrir o de la variable que estemos analizando. Los beneficios de este modelo son simplicidad, ya que los resultados pueden ser presentados en una variable dicotómica, que en este caso puede ser verdadero o falso, uno cero, sí o no. Velocidad es muy rápido, básicamente usa un modelo matemático en donde va a poder encontrar las respuestas o bueno, las respuestas a la variable dicotómica y las va a clasificar en dos grupos, que puede ser sí o no, uno o cero, verdadero o falso. La flexibilidad y la visibilidad, que pues, son aspectos importantes a la hora de evaluar un modelo. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Murcia y les voy a hablar sobre los análisis de regresión logística. Primero encontramos la regresión logística binaria. Funciona con problemas de clasificación binaria que tienen solo dos posibles resultados y las variables dependen de dos valores como puede ser sí y no o ceros y unos.
Adicionalmente, aunque la función logística calcula rangos de valores entre 0 y 1, el modelo de regresión binaria redondea las respuestas y a los valores que van arriba de 0,5 los redondea a 1 y los que van por debajo de 0,5 los redondea a 0. También encontramos la regresión logística multinominal. Esta regresión puede tener varios resultados posibles siempre y cuando los números sean de resultados finitos. También se mapea utilizando los valores de los resultados diferentes entre 1 y 0, como la función logística puede volver un rango de datos continuos como 0, 1, 0, 11, 0, 12, etc. También puede agrupar los resultados con los valores más cercanos posibles. La regresión ordinal es un modelo de logit ordenado de tipo especial multinominal para problemas en los números que representan rangos en lugar de valores reales. Por ejemplo, puede utilizar la regresión nominal para predecir una respuesta a una pregunta de encuesta en la que se le pide a los clientes que califiquen el servicio como bueno, regular, malo o excelente en función de un valor numérico. La regresión logística tiene varias aplicaciones. Dentro de ellas encontramos la fabricación, ya que las empresas utilizan la regresión logística para estimar la probabilidad de fallo en las piezas de la maquinaria y asimismo poder programar los mantenimientos para evitar futuros fallos. También las encontramos en la sanidad, ya que los médicos planifican la atención y el tratamiento preventivo mediante la predicción de la probabilidad de la enfermedad de los pacientes. También en las finanzas. Las empresas financieras tienden a analizar las transacciones en busca de fraudes o evaluar las solicitudes de préstamos seguros en busca de riesgos. Los problemas son adecuados para un modelo de regresión logística porque tienen resultados discretos como alto riesgo, bajo riesgo, fraudulento o no fraudulento. En el marketing se utilizan las herramientas de publicidad para predecir cuándo los usuarios harán clic en un anuncio. El resultado, los especialistas pueden analizar las respuestas de los usuarios a diferentes palabras e imágenes y crear anuncios de alto rendimiento para que los clientes puedan interactuar con ellos. ¿Cómo funciona el análisis de regresión logística? El análisis de regresión es una técnica que calcula la relación estimada entre una variable dependiente y una o más variables explicativas. Con el análisis de regresión es posible modelar la relación entre las variables elegidas, así como predecir valores basándose en el modelo. El análisis de regresión utiliza un método de estimación especificado, una variable dependiente y una o varias variables explicativas para crear ecuación que estima los valores para la variable dependiente. Buenas tardes, mi nombre es Camila Parra. Para que funcione correctamente el análisis de regresión logística es necesario tener en cuenta 4 pasos fundamentales que ayudan a lograr un objetivo. En primer lugar está en planear una pregunta, la cual es un paso muy importante donde se debe tener claro el problema y formular la pregunta para obtener resultados concretos. De segundo lugar está la recolección de datos históricos, donde una vez identificada la pregunta, se debe identificar los factores de los datos que intervienen para hacer la recolección de ellos. En tercer lugar está la creación de un modelo, la cual se procesa la recopilación de los datos históricos mediante un software de regresión, donde todos estos datos se conectan matemáticamente mediante ecuaciones. Y ya por último, y no menos importante, se debe realizar el proceso de predicciones, donde se utilizan las ecuaciones para hacer la predicción y así tener el resultado final. Ahora, ¿cómo se compara la regresión logística con otras técnicas en el análisis de datos? Las 2 técnicas más comunes o más famosas en el análisis de datos son el análisis de regresión lineal y el aprendizaje profundo. El análisis de regresión lineal es el que modela la relación que hay entre las variables dependientes e independientes mediante el uso de la combinación lineal. La regresión logística y la regresión lineal tienen diferencias muy grandes. ¿Por qué? La regresión logística es un algoritmo de clasificación la cual no se puede predecir los valores reales de los datos continuos.
en cambio que la regresión lineal predice una variable dependiente continua mediante el uso de un conjunto dado de variables independientes. Y pues la otra técnica es el aprendizaje profundo, la cual utiliza redes neuronales o componentes de software que simulan el cerebro humano para analizar la información. Los cálculos de aprendizaje profundo se basan en el concepto matemático de vectores. La diferencia que hay entre la regresión logística y el aprendizaje profundo es que la regresión logística es menos compleja y requiere menos recursos informáticos que el aprendizaje profundo. Y lo que es más importante es que la mayoría de los desarrolladores ningún desarrollador no puede investigar ni modificar los cálculos de aprendizaje profundo, debido a su naturaleza compleja y dirigida por máquinas. En cambio que los cálculos de la regresión logística son transparentes y más fáciles de solucionar. Muchas gracias.